En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Bienvenidos a Él Me Vio Primero Podcast, un espacio para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo su gracia fue revelada y cómo nada ha sido lo mismo desde ese momento. En el episodio de hoy tenemos una conversación profundamente honesta con un hombre cuya vida ha sido transformada por el amor y la identidad de Cristo. Y con nosotros tenemos a Marco Calderón. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Miranda. No, pues gracias por la invitación. Creo que me siento muy contento. También me siento súper nervioso. Hace tiempo que no grababa podcast, pero me gusta mucho la idea que tienes en tu podcast y por eso quieres aportar algo a los que lo están escuchando. No, y te agradezco mucho por aceptar la invitación. Para los que no saben, les voy a decir. La semana pasada tuvimos a Tania, que es su esposa, aquí en el podcast y nos compartió... bueno, yo siento que me relaciono mucho con ella por esta parte de ser mujer y de buscar amor y de buscar validación como mujer y demás. Entonces siento que, bueno, estoy muy emocionada de tenerte aquí para hablar también de esos temas. Okay. Pero para comenzar, como saben, el podcast es para contar el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Entonces no sé en qué momento dices tú empieza todo. Ok, pues mira, quiero dar un intro antes. O sea, Sí, claro. Si eres muy religioso, te va a incomodar esto porque a pesar de que soy cristiano, amo a Cristo y le entrego mi vida, también creo que hay una parte que ama la genuinidad siempre y cuando no rompamos sus lineamientos, ¿sabes? Uh-huh. Y me choca la religión, amo el cristianismo, pero quizá algunas cosas disruptivas como digo güey, o sea, no es una mala palabra, cosas así. Entonces estoy tatuado, como lo puedes ver. Pero sí, o sea, ahorita os voy a contar un poquito más de eso, pero se me olvidó que habías dicho, pero quería dar esta intro antes. No, sí, está bien. La verdad, o sea, yo también a veces uso mucho esa palabra. Creo que en mi testimonio no lo he visto, pero sí usé mucho esa palabra. Pero no te preocupes, o sea, la verdad, aquí espero no crear un espacio de religión. O sea, creo que ese no ha sido el enfoque, pero gracias por darnos esa intro. Pero sí, ¿en dónde comienza? ¿En qué momento? O... Digo, hay varios puntos. Generalmente cuando me preguntan como de testimonio, me encantaría como poder decir que fue algo sobrenatural o que fue... Pero ha sido un proceso. O sea, para mí creo que Dios ha trabajado conmigo y he conocido a un Dios de procesos. Y mi entrega no fue como, no sé, como la de Pablo en la Biblia, de que un día fue cegado y se le abrieron los ojos y pasó de ser un religioso. No, la verdad es que creo que hay personas que lo viven. O sea, no estoy diciendo que no existe. Simplemente conmigo ha sido muy diferente. Y en algún momento creo que seguí como... o sea, esto lo he contado muy pocas veces, pero cuando tenía 15 años, sí fue a mis 15, yo estuve en un seminario de sacerdotes, o sea, iba a ser o sea, fui seminarista, muy poco tiempo, pero lo fui. En la prepa la estudié en un lugar donde estudiaban, pues, los sacerdotes, ¿no? Que, pues, era mezclado. Pero creo que me llené de reglas y en algún momento tuve muchas preguntas para procesos o para ritos que en algún... O sea, no sé, por ejemplo, no sé si alguien vea... si eres católico, si eres cristiano, indiferentemente, no estoy juzgando una religión, simplemente estoy diciendo cómo surgió en mí, ¿sabes? Y preguntaba como de con base en qué, cuando voy a confesarme con un sacerdote, son 3, 4, 5, 6 Padres Nuestros. O sea, porque hay pecados más graves y pecados menos graves y la Biblia no habla de eso, ¿no? Entonces, habían ciertas preguntas que surgían en mí que no fueron contestadas. Y era más como un tú síguelo y ya, ¿no? Y evidentemente había un espíritu de rebeldía grandísimo en mí y para mí fue como, yo no quiero esto. Pues porque no había un amor, simplemente había una religión vacía y quizá fue el lugar donde estuve, lo que sea. El caso es que de ahí pues yo decidí alejarme de Dios grandísimamente. Pero había un llamado muy grande que constantemente sentía, que ni siquiera sabía qué era, ¿no? A veces que me daba mucho miedo porque no podía explicarlo. Yo no vengo de una familia cristiana, mis papás son católicos, creen en Dios, pero nunca fueron practicantes, ¿sabes? Entonces, de ahí empezó todo. Me alejé, no sé, como unos 10 años de todo eso. Y después de todo eso, empecé a seguir como filosofías muy mundanas, que es como tú lo puedes todo, tú eres el creador de tu realidad. Que cierta parte no todo es malo, pero creo que cuando te pones en el lugar de Dios con esas filosofías terminan llevándote pues, a un lugar que no tiene una... ¿Cómo puedo decirte? Pues es como un parche, una herida que siempre termina doliendo una y otra vez. Sí. Entonces de ahí fue que
la primera vez empecé a leer un libro que se llama Volver al Amor, que es de un curso de milagros. No lo estoy recomendando, simplemente en ese momento empecé a escuchar de una manera muy humana qué es Dios, ¿no? Y hablaba del Espíritu Santo, hablaba de Jesús, hablaba de muchas cosas como una herramienta primero, ¿no? Entonces me acerqué como un gatito que está como todo erizado y empecé a acercarme poco a poco y decía, bueno, esto no está tan mal, o sea, lo puedo emplear en mi vida, Sí. siempre y cuando pues no me toque por ahí. Y así empezó como una curiosidad. Después de ahí me empecé a leer la Biblia con los testigos de Jehová. Un amigo me invitó y me llamó mucho la atención empezar a leer la Biblia porque pues siempre la vi en una casa, pero nunca la había abierto. No sabía pues, qué era Colosenses, no sabía absolutamente nada, qué era Corintios, no sabía quién era Pablo, quién era Abraham. No sabía ni una historia, ¿no? O sea, En el tiempo, perdón, que estuviste adelante, en el interrúmpeme cuando seminario. sea, para que... Tú interrúmpeme, ¿eh? En el tiempo que estuviste en el seminario no habías nunca abierto de que la Biblia tú. No, fíjate que pasó algo muy chistoso porque hace poquito estaba como recordando oraciones o estaba recordando también canciones que en algún momento canté en la iglesia. Ajá. Y dije, wow, cuánta profundidad tiene esta canción y yo nunca lo entendí. O sea, como de, Sí. o sea, no sé, o sea, cómo... Hay una que dice como si el grano de trigo no muere y si no muere pronto... O sea, como que y dice... Y cuando vi la profundidad de lo que dice eso, dije, wow, porque nunca lo entendía, ¿sabes? O sea, Sí. lo repetía y lo repetía y no había como esa parte profunda. Entonces, nunca abrí la Biblia mientras estaba en el seminario, o si la abrí, ni siquiera me acuerdo, ¿sabes? O sea, Sí. es lo que, para que veas la magnitud con lo que yo estaba en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces sí, y luego te digo, cuando empecé a leer la Biblia con los testigos de Jehová, me surgieron muchísimas dudas. Y en ese momento, digo, también un poco de mi vida, yo no soy de aquí de Monterrey, soy de Yucatán, ¿no? Entonces me vine para acá, para Monterrey, con mi esposa, con Tania. Si no has visto el episodio, vas a tener que verlo porque van a haber muchas cosas que van a ver fuera de Sí. contexto. Pero lo que quiero decir es que sí, o sea, yo no soy de aquí de Yucatán, me vine a Monterrey y nos pasaron demasiadas cosas que no quiero entrar tan a detalle, no porque no quiera hablarlo, sino por el tiempo. Ujú. Pero digamos que ahí pues me la vi muy, muy, muy mal, ¿no? O sea, como que yo dije, no, o sea, aquí algo está pasando, ¿sabes? Y Tania ya era cristiana, o sea, mi esposa ya era cristiana, yo no lo sabía, era Sí. cristiana closetera, ¿no? Como yo le digo. Y un día aquí me dijo, oye, ¿quieres ir a una iglesia cristiana? Yo le dije, estaba leyendo ya la Biblia con los testigos de Jehová, como que ahí se empezó a abrir las puertas. Ah, también para eso yo estuve en el budismo. No puedo decir que lo practiqué, pero sí fui a sesiones budistas. Ujú. Me encantaba también todo lo que eran medicinas ancestrales. Yo fumaba marihuana. Entonces como que estaba o sea, y debe haber algo más, debe haber algo más. Leí un libro que se lllamaba Conversaciones con Dios. Entonces había muchas cosas que me estaban acercando, pero esa vez me dijo Tania y yo, de verdad, o sea, sin ninguna resistencia, le dije, sí, o sea, quiero ir a ver. Nunca en mi vida había ido a una iglesia cristiana. Y cuando llegué, pues no me imaginé que era una iglesia cristiana. Y ahí empezó todo, porque cuando entré, hay una persona que se llama el doctor Aarón, que es de ahí de la iglesia. Ujú. Me vio y lo primero que dijo es, qué padres son tus tatuajes. O sea, no me sentí juzgado, me sentí como acompañado. Luego Sí. entré y vi en un salón oscuro, con música muy bonita, gente levantando las manos a nada. O sea, no había ni una figura, no había absolutamente nada, pero sentí un amor. Y fue en ese momento donde yo dije, pues yo quiero sentir ese amor. O sea, yo quiero saber a quién aman con los ojos cerrados. Yo quiero saber, o sea, ¿por qué yo no siento eso que ellos están sintiendo? ¿Por qué yo no he encontrado eso que ellos ya encontraron? O sea, era como una parte de ego, pero también era una Ujú. parte de vacío que me estaba confrontando de decir, yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo, ¿sabes? Y ahí fue En ese donde, momento sentiste eso. sí, en ese O sea, sí. momento sentí todo eso. En ese momento a mí me Wow. impresionó abrir los ojos y ver a tanta gente entregada, de verdad alabando, adorando a Dios, pero lo que me impresionó es que no había nada, o sea, pues una iglesia cristiana, pues, los que han ido a una iglesia cristiana está la pantalla, si hay pantalla o está la gente cantando, pero no hay Sí. una figura como tal representando a Dios. Pero era un amor que yo sentí, dije, yo quiero sentir eso en mi vida, o sea, eso es lo que yo estoy buscando, ¿sabes? Ujú. Y en la prédica el pastor dijo, nadie puede conocer totalmente a Dios, ¿no? Pero pues yo con el ego dije, si tengo que leerme la Biblia todos los días y para poder conocerlo, yo lo voy a hacer. Y a partir de ese día no ha habido un solo día en mi vida que no haya leído la Biblia a diario. O sea, no importa qué pase, no importa cuánto tiempo sea, todos los días en mi vida la leo. Y no es una tarea por cumplir, sino tengo un hambre de conocer a Cristo y pues sí, o sea, si algo te gusta o alguien genuinamente te llama la atención, pues Ujú. tratas de pasar el tiempo con él, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado en mi vida con él. Entonces, más o menos por ahí puede ser como un contexto. Sí. No, me encanta. ¿Y cómo, mientras tú estás buscando de qué respuestas, dices que, bueno, mencionaste ahorita que cuando empezaste antes de ir a la iglesia que era como una herramienta, ¿no? Ujú. De que leer la Biblia o leer tipo libros que hablaban de Dios. Y creo que muchas personas lo ven de esa manera, de que lo ven como otra herramienta que puede ayudarles en su vida.
Para ti, ¿cómo fue cambiando esa idea? Pues me fui dando cuenta que había cosas y que me confrontaban mucho, que me dolían. Por ejemplo, el tema de la obediencia. Ujú. Cuando hablaron de la humillación, cuando hablas palabras, en la Biblia hablan palabras como humíllate, como obedece. Y al ser una persona que era tan rebelde, soy una persona que en algún momento decidió que yo iba a jugar con mis reglas la vida, ¿no? Y genuinamente me estaba yendo, o sea, terrenalmente muy bien. Entonces no había algo que no funcionara con mis reglas aquí afuera, pero Ujú. aquí adentro sí. O sea, aquí adentro había algo que faltaba, había algo que no funcionaba. Entonces cuando yo empecé a escuchar lo de la obediencia, creo que hoy lo puedo definir así, pero para obedecer a Dios no siempre se requiere entender, ¿sabes? Y había veces que empezaba a rendirme a obedecer aunque no entendía muchas cosas. Por ejemplo, el casarme fue una cosa que fue una obediencia. Evidentemente fue por amor, pero creo que dentro de mí había miedo, había un no saber qué iba a pasar, había un no saber cómo lo iba a hacer, había un no saber si estaba seguro o no estaba seguro. Yo creo que muchas personas no hablan de esto, pero como hombre, ¿alguna vez te dudas si, oye, si esta no es la mujer para toda mi vida? Y no porque no ame a Tania, sino porque yo no sé, en un poco de contexto, yo fui muy infiel en mis relaciones anteriores. Entonces yo decía, ¿y qué tal que no puedo con esto? No puedo Ujú. sostenerlo. ¿Y qué tal que le hago daño? ¿Y qué tal que, pues no sé, el día de mañana ya no me siento igual? Y Dios ha respondido a todas esas preguntas. Si quieres, te lo platicamos un poquito. Pero así fue como empecé a ver que Dios no era una herramienta. Cuando me di cuenta, suena muy tonto lo que voy a decir, pero experimenté que mi cabeza no daba para todo lo que significaba Dios. Y si yo quería tener una verdadera relación con Dios, pues genuinamente tenía que rendirme a poder aprender de Él y escucharlo. Como si tú estuvieras, no sé, queriendo aprender de un ingeniero y soy un bebé de 3 años. Evidentemente mi cabeza no cabe para entender un Sí. ingeniero que tiene Ujú. años estudiando. Entonces querer que el ingeniero sea un parche para mi vida sería muy tonto de mi parte seguir viviendo de esa manera. Ujú. Entonces fue por eso que en algún momento empecé a obedecer a Dios y me di cuenta que yo era una herramienta para él y no él era una herramienta para mí, ¿sabes? Y ahí fue donde empecé a ponerme en lugares que pues para mí parecían imposibles, pero siempre cuando daba el paso él estaba ahí, y cuando daba el paso él estaba ahí, y cuando daba el paso estaba ahí, y fue ahí donde empecé a comprender que era una relación con Dios, ¿no? ¿Y cómo empiezas tú a leer la Biblia de que a diario? ¿Que nada más la abrías y leías? Sí, para empezar, como te digo, empezaba con los hijos de Jehová y Ajá. habían como programas, ¿no? Que Mm. empezaban a darte de versículos y cosas así. Nunca me... Estuvo muy raro porque era una persona de Brasil. Yo me conectaba por Zoom con él, ¿no? Ah, ok. Entonces, a su cuenta que me decía versículos y de repente me llamó mucha atención empezar a leer proverbios. Y recuerdo la primera vez, yo soy una, o sea, la gente piensa lo contrario, pero soy una persona muy ermitaña. O sea, me cuesta mucho socializar y no me gusta hablar con gente y soy la persona rarita que, pues, no sé hablar en conversaciones superficiales de que, hola, ¿y cómo te va? Y bien, ¿y tú? Pues también, que no sé qué. O sea, como que no sé, mis conversaciones como que, ¿qué se dice en este momento? Sí. Y momentos incómodos porque no hablo. Y bueno, el caso es que un amigo y Tania, pues fuimos a una célula de Vértice, ¿no? De ahí la iglesia de jóvenes. Y yo recuerdo perfectamente que estaban leyendo en ese día. Estaba Alfonso igual, un amigo Alfonso. Sí. Y me acuerdo perfectamente que estaban leyendo cuando... no me acuerdo quién estaba hablando con David, porque David le quería construir una casa a Dios. Y él dijo, pues no hay casa que pueda sostener a Dios, ¿no? Y entonces empezaron a hablar y empezaron a decir que Abraham y empezaron a hablar que Isaac. Y yo me sentí un ignorante en ese momento. O sea, fue una ignorancia que yo dije, no puedo creer que no entienda de qué están hablando. Porque era muy egocentrista. Yo dije, ¿cómo Ujú. no voy a entender? A mí la razón siempre ha sido como una cosa que... Y desde eso yo dije, yo no puedo ser así. O sea, Dios me fue tocando el ego de diferentes maneras, ¿sabes? Entonces de repente también iba con el pastor de jóvenes, con Daniel Lira, y le preguntaba ciertas cosas. Y él no me respondía, solo me decía, lee Jeremías. Y entonces yo leía Jeremías y me enojaba. ¿Y por qué se tiene que comer? Porque hay cosas en la Biblia que, pues no sé, se comían a los niños. Y tú dices, ¿cómo puede un Dios de amor dejar que se coman a los niños, que no sé qué, que no sé cuánto? Yo iba con él, Sí. con ese enojo, y me decía, ahora léete esto. Y yo me lo leía y, ya entendí entonces por qué era eso, ¿no? Por ejemplo, la historia de Abraham fue una de las cosas que más me pegó, ¿no? De que Abraham esperó mucho tiempo un hijo, a Isaac, y de repente Dios le pide pues, que lo mate, ¿no? O sea, Ujú. y esa fue la primera revelación de Cristo. También me acuerdo perfecto cómo pasó, porque yo dije, ¿cómo? Qué cruel Dios que algo que esperaste tantos años, luego te pida que lo mates, ¿sabes? Como que, ¿qué tipo de Dios estoy adorando? Y yo tuve muchas de estas preguntas con Dios que a veces la gente no abre, pero generalmente yo me molestaba leyendo la Biblia. Y me acuerdo que una vez estaba en el gimnasio y me quedé con esa pregunta de por qué si Dios tardó tanto dándole algo,
¿cómo le vas a pedir a un papá que mate a un hijo? ¿Qué Sí. tipo de Dios eres? O sea, eres un sanguinario y que no sé qué. Y yo empezaba con esas conversaciones. Y luego en el gimnasio, de la nada, empiezo a escuchar, y eso no es como sobrenatural, simplemente como mis pensamientos, ¿no? Pero evidentemente en ese pensamiento viene, ¿te diste cuenta que Abraham no mató a su hijo al final? Sí. Y luego Dios me dijo, pero yo sí maté al mío por ti. Y ahí fue como de, o sea, yo me puse a llorar en el gimnasio y dije, Ay, sentí son, esta. son cosas que no comprendía hasta que Sí. verdaderamente, pues es algo lógico. O sea, Abraham no mató a su hijo, pero yo sí, por ti, porque te amo, porque te quiero. Y son esas veces donde Dios se revela cuando tengo una relación con Él. Y por eso había más hambre de Biblia y había más Ujú. hambre de Biblia, porque pues creo que la palabra de Dios realmente transforma y nunca he visto eso como un libro. O sea, genuinamente, pues es una conversación constante donde de repente son, puf, bofetadas y bofetadas y bofetadas, ¿no? Entonces, no recuerdo cuál fue la pregunta inicial, pero me extendí por acá. Pero, pues sí, eso fue lo que experimenté. Wow. No, sentí ahorita escalofríos que dijiste eso porque em, siento que, o sea, nosotros sí tenemos la ventaja de leer esa historia y ver cómo terminó. Claro. Pero obviamente si te pones en el cuerpo de Abraham, en sus pensamientos y todo, es que cómo me estás pidiendo que haga algo así, ¿no? Y creo que esa es una de las maneras o es una buena práctica de leer la Biblia desde ese punto, ¿no? De ponerte en los zapatos de esa persona y, y pensar de que, bueno, Dios, ¿cómo se sentía esa persona? ¿Cómo te sentías tú? Y Claro. así vas aprendiendo y Dios te va revelando. Y entonces, ¿cuánto tiempo crees que pasó que tú estabas leyendo la Biblia y que tú, o sea, era constante de que choque, de que es que no estoy entendiendo y todo esto? O sea, cuando, de ahí a que realmente de que conoces, o crees que en ese momento sí Pues ya habías rendido de que tu vida... no, o sea, sigue siendo, o sea, sigue pasando. Ujú, Yo creo que ese proceso nunca termina. Hay días donde abro la Biblia y no entiendo nada. Hay días donde abro la Biblia y es extraordinario lo que leo. Hay días donde abro la Biblia y digo, ¿qué onda con esto? Pero ujú, creo que ese es el tipo de relaciones con Dios. O sea, y es una relación normal. Hay días donde hablas con una persona y sientes que todo fluye. Hay días que hablas con una persona y no entiendes nada. Pero pues es que es una relación viva. La que tenemos con Dios es una relación viva, no es una relación... O sea, Dios no está en una tumba, o sea, no se quedó ahí. O sea, Jesús ujú. está vivo y está en ti, en mí. Entonces el hablar es una constante transformación, es una relación. Hay veces que son momentos de silencio, hay veces que son momentos de mucha enjundia, hay veces que son momentos de verlo, hay veces que son momentos de escucharlo. Y no sé, pues evidentemente si tú estás en una relación y estás con una persona que todo el tiempo quiere hablar y hablar y hablar y hablar, es como de, o sea, relájate un rato, o sea, siéntate, acuéstate, cállate, ¿sabes? Como de, y con todo el amor, o sea, no es como que, Sí. pero son esos momentos donde se requiere intimidad, donde se Ujú. requiere socializar, donde se requiere escuchar, donde se requiere hablar, pues es lo mismo con Dios. Y creo que hay mucha gente que también vive frustrada porque pues nunca vas a terminar de entender a Dios, o sea, ¿cuándo te lo vas a acabar, sabes? O sea, hay veces que leo un libro, por ejemplo, no sé, me leo la Biblia no sé cuántas veces de una y otra vez, pero leo un libro y digo, no lo había entendido como lo estoy entendiendo hoy, ¿sabes? Y creo que Ujú. son momentos también, o sea, son momentos donde Dios te quiere hablar de ciertas cosas, donde pues Dios te quiere explicar ciertas cosas, quiere relacionarse contigo, quiere mostrarte algo de ti. Y es un proceso, ¿no? O sea, es como todos. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué en la Biblia en medio dice que no sé qué, que no sé cuánto? Y le digo, ¿ya terminaste de leer toda? No, pues entonces te invito a que la termines para poder preguntar. Pues si tú ves una película donde matan a Superman y dices, ay, ¿por qué se murió Superman? Sí, pero no terminaste de leer el final, los cortos, revive, ¿sabes? O sea, es lo mismo con la Biblia. No puedes juzgar un libro porque leíste la mitad, ¿sabes? O sea, Sí. hay una historia que ni siquiera ha acabado. O sea, para empezar, estamos aquí como en break. Ujú. Pero, pues más o menos así es. No es una relación perfecta. Es muy frustrante para mí hasta que entendí que Dios es más inteligente que yo y punto. O sea, no hay nada más que decir de eso. Y sigo como en esta lucha, busco gente que me pueda explicar. También tengo la Ujú. humildad de decir, pues no lo entiendo, genuinamente no lo entiendo y no pasa nada. Pero hoy estoy aquí contigo, no entendiendo lo que quieres decirme, pero aquí estamos, ¿sabes? Y también es Sí, parte de una relación con Dios. sí. ¿Y cuando llegas tal vez a ese punto de entender eso? Porque ahorita lo puedes decir porque Sí, ya van, ¿qué? 3 años, más o sí, más menos. o menos como 3 años. Pero en su momento de que cómo o cuándo fue que empezaste tú a comprender que no era solamente abrir la Biblia y leer y leer y leer, Ujú. sino que tener una intimidad con Dios, una relación. Uf, qué buena pregunta. Como te digo, han sido como muchos procesos. Hubo Ujú. algún momento que yo me acuerdo que sentía demasiado. O sea, yo leí la Biblia y no manches, o sea, lo que leí hoy, que no sé qué, y luego habían silencios. Y yo le decía mucho a Tania, tengo mucho miedo que Dios me deje en un desierto. O sea, porque escuchaba, ay, los desiertos, pero yo dije, no manches, yo no quiero pasar eso. Y Sí.
como que esas etapas que pues, todo cristiano pasa, ¿no? Entonces, como que sigo pasando las etapas. Eh, Creo que la aceptación, voy a decir algo muy fuerte, pero la aceptación de que nosotros somos el problema te hace poder rendirte a Dios, a que Él te muestre cuál es verdaderamente el camino, cuál es lo que quiere en este momento para ti, lo que quiere sensibilizar en este momento, ¿sabes? Y creo que eso es lo más importante de mi proceso con Dios, de que cuando yo siento que ya lo entendí todo, cuando yo siento que, estoy en mi mejor momento, siempre recordar pues, que yo soy el problema, ¿sabes? Y tengo una carne, y tengo una mente, y tengo un orgullo, y tengo anhelos, y tengo expectativas. Esa sería, si te resumiera la palabra, es cuando aprendo a rendir mis expectativas a Jesús y a Dios, es cuando realmente empiezo a poder crear una relación con Él. Porque siempre tenemos una expectativa de cómo debería de ser. Por ejemplo, cómo debería de ser ese podcast. Y cómo debería de ser lo que yo leo en la Biblia. Y cómo debería de ser lo que yo veo en la iglesia. Y cuando no rendimos expectativa a Dios, pues evidentemente siempre va a terminar rota, ¿sabes? Porque Sí. pues Dios no está aquí para cumplir nuestras expectativas, sino está para cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, creo que fue eso. O sea, cuando empecé a rendir mis expectativas de lo que debería de ser Dios, de lo que debería de hacer Dios, de lo que debería de decir Dios, pues entonces fue cuando empecé a comprender un poco más todo lo que tenía para decir. ¿Y qué eran esas expectativas que tenías de Pues, Dios? pues fíjate, vamos a tener otro tema porque tiene que ver con esa pregunta, pero yo he entendido que no todo para lo que somos buenos es el propósito de Dios, ¿sabes? Hay cosas que tú puedes ser buena, yo puedo ser bueno, que no necesitamos de Dios. Pero los dones de Dios no se pueden sin Él, ¿sabes? Y pues las redes sociales, yo empecé a dar pláticas, empecé a dar clases de Cristo como tal, de ciertas cosas, me invitaron a la iglesia, o sea, empezó a crecer como, yo le llamo ministerio porque ahora te voy a hablar de esto, pero eso no era mi ministerio, ¿sabes? Y yo tenía una expectativa de lo que Dios tenía que hacer en mi vida. O sea, yo dije, mira Dios, está funcionando esto es lo que, este es mi propósito, ¿sabes? Entonces, a mí me dolió mucho soltar la vida de rockstar cristiano, porque genuinamente yo estaba en una vida de rockstar cristiano. Y me di cuenta que mi verdadero ministerio, pues, era mi familia. Y, y como hombre no quería. O sea, porque yo quería ser rockstar, no quería ser papá, no quería ser esposo, no quería ser hombre, ¿sabes? O sea, en algún momento... Entonces empezar a ver esta diferencia y empezar a soltar la expectativa donde, pues como tu papá te dice, yo no quiero que juegues fútbol, o sea, yo creo que de verdad, o sea, pero no nada más como un papá terrenal, sino ve más allá de por qué el fútbol no, ¿sabes? Entonces yo quiero que hagas esto. Y es como que, pues no, yo quiero hacer esto, ¿sabes? O sea, Entonces leyendo la Biblia, es un versículo de Marcos, y no recuerdo exactamente cuál, pero es la historia donde Dios le saca todos los demonios a un hombre y se van a los cerdos y se caen ¿no? Y está súper interesante porque hay una parte que no me había dado cuenta, pero esta persona, o sea, el que estaba endemoniado, va con Jesús y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, no. Le dice, quédate en esta ciudad y cuéntales a todos lo que yo he hecho, ¿sabes? Y ahí fue cuando o sea, esa fue una palabra donde yo dije, Señor, yo quiero hacer esto. Y él me dijo, no, no, Marco, eso no es para ti. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Es para no? ti. ¿Sabes? O sea, Sí. si estoy haciéndolo por ti, Ajá. si está yendo bien, si estamos llegando a lugares donde la gente normalmente no llega, o sea, si estamos saqué un primer libro, si estoy sacando mi primer libro, o sea, ¿por qué esto no es para mí si está funcionando? Y es lo que digo de la obediencia. Me dice, ¿por qué no? ¿Y sabes? Y es como de, esa rendición, creo que es lo difícil de empezar a tener una relación con Dios, porque esa era mi expectativa. O sea, yo quería ser, no sé, un Daniel Javif, o sea, un Itil Arroyo, llenar multitudes. Y me di cuenta que había un ego que me estaba alejando mucho de lo que realmente, pero pues mi esposa no se sentía segura. De repente yo tenía un miedo a hacerme cargo 100% de las responsabilidades que lleva ser un hombre en un matrimonio. Entonces, pues aunque había un gran ministerio aquí, en el pequeño ministerio, lo que yo veía como pequeño, no estaba completo, ¿sabes? Entonces fue ahí donde empecé a entender que rendir las expectativas a Dios no siempre era fácil, ¿sabes? Porque si me preguntas a mí si prefiero ser esposo, si prefiero ser proveedor de mi familia o prefiero ser un rockstar, te diría prefiero ser un rockstar cristiano, ¿sabes? Pero pues esos son los tipos de cosas donde a veces no siempre es fácil, pero cuando termino rindiendo mi corazón a Dios, de verdad hoy lo entiendo, pero cuando lo hice no lo entendía. Y no te estoy hablando de un proceso que tiene años, estoy hablando de un proceso que tiene un mes. O sea, acaba de pasar todo esto que te estoy contando. Y pues así, o sea, a veces ahí es donde yo usaba a Dios como una herramienta y no me da vergüenza decirlo porque creo que pasa mucho, ¿sabes? Para mi beneficio, para llenar mis vacíos.
lejos de dejar que los llene, yo usaba a Dios para llenarme y nunca acababa lleno, o sea, siempre era como más, mejor, diferente, era como una ecuación que nunca acababa. Entonces, más o menos por ahí poder explicarlo. Fíjate que me relaciono mucho con eso porque, al igual que tú, o sea, yo cuando conozco a Jesús y empiezo realmente a sentir esta pasión de leer la Biblia y de meterme y todo y aprender, y voy y lo platico con mis papás, más que nada con mi papá, que él es como mi maestro bíblico. Entonces yo leía cosas y se me venía de que revelación y yo le llamaba y de que todo esto, y yo empecé a grabar contenido de lo que había leído, lo que había aprendido y así. Y siento que también pasé por un proceso en el que yo decía, pero es que los views, o es Ujú. que la gente no le está dando like, o de que... O veía que sí estaba funcionando. Y de que aquí es donde Dios quiere. Y hace unos meses llegué como que a una pared porque yo decía, me siento muy frustrada, o sea, siento que no estoy haciendo bien las cosas, siento... Y yo lo hacía por amor, porque yo decía, Dios, es que es para ti, o sea, es por ti, yo quiero eh, que tú estés contento con esto, ¿no? Y como dices, es un proceso y es llegar a ese punto y decir, ¿sabes qué? Bueno, me voy a calmar un poco, porque yo Ujú. siento mucho a veces Dios diciéndome que, pero necesito que aprendas a servir a otras personas primero. Claro. O sea, Sí, sí, sí. necesito que tú aprendas a estar ahí para otras personas porque una amiga hace poco me dijo de que poder ser maestro o pastor, necesitas o sea, estar al servicio de las Claro. personas que estás enseñando. Pues sí, básicamente Ujú, como pues lo que vemos de Cristo, ¿no? Y creo que sí es difícil, sobre todo ahorita con las redes sociales. O sea, ujú, también yo opté por no entrar a mis redes sociales. O sea, yo no manejo mis redes sociales ahorita y no entro a verlas. Y de repente, cuando hay algo que quiero subir, llego, lo subo, pero no. Yo siento que sí, en este momento no sé controlar mi necesidad de reconocimiento en las redes sociales. Y sí. también tengo que reconocerlo. Y es difícil para mí no entrar. Y es difícil para mí. Pero también cuando lo dejo hacer y se les entrego a Dios, porque dice que Dios, mira, si es tu Instagram, velo tú, ¿sabes? O sea, yo no quiero verlo, o sea, yo no quiero saber cuántos likes tiene, cuántos views tiene, yo no quiero hacer eso, simplemente quiero seguir creando contenido para ti, ¿sabes? Ujú, Y no ha sido fácil porque cuando yo no tengo el reconocimiento, pues a veces ya no quiero hacerlo, ¿sabes? Porque pues ya no hay moneda de cambio, entonces ahí es donde yo digo, no, pues entonces no era para Dios, era para sí. mí, ¿sabes? Ujú, Entonces hacer como esta diferencia sí ha sido complicada y como tú dices, o sea, empezar a servir a mi esposa ha sido mucho más difícil que el querer ser esta persona que sirve a muchas personas, ¿sabes? Porque pues en no hay el mismo reconocimiento que tengo en las redes sociales y hay más, o sea, en el camino de Dios siempre es más difícil para mí porque me lleva a lugares que son imposibles y siempre veo que me muestra más cosas y todos los días cuando estoy ahí me es incómodo, ¿sabes? ujú. Pero creo que por eso dice Jesús, ¿no? El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor aquí. Entonces, esas cosas son las que a veces confrontan y son difíciles, pero son las que crean verdaderamente una relación con Dios, a diferencia de, o sea, porque generalmente leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, no te hace un buen cristiano, ¿sabes? O sea, eso te hace una persona disciplinada y qué chido. Sí. Pero lo que te hace verdaderamente un cristiano es no solamente aprenderte un versículo, sino vivirlo y que realmente seamos un reflejo de Cristo para las otras personas. No podemos ser perfectos, pero sí podemos ser la excepción, ¿sabes? Y creo que esa es la diferencia que a veces no vemos. O sea, no buscamos no, evidentemente no soy perfecto, pero sí trato de ser la excepción. La excepción que en algún momento la persona que pone la otra mejilla, la que lleva la milla extra, la que pide perdón al que no se lo merece, al que ama, al que es difícil. O sea, esas son las cosas que verdaderamente te empiezan a transformar, pero es muy diferente a lo que el mundo te dice, de lo que el reconocimiento te da, ¿no? Entonces sí, va por ahí. Sí. ¿Y cómo empiezas a ver o empiezas a ver un cambio en tu entorno cuando empiezas a tener esta intimidad? Sí, o sea, mucha gente se alejó. O sea, tengo amigos que eran amiguísimos hermanos que Ujú, hoy en día no son, ¿sabes? Y yo nunca los alejé y jamás les dije, oye, ¿sabes qué? Pues aléjate porque insultas, o aléjate porque jamás he sido así. Pero creo que sí era incómodo la firmeza que tenía en algunas cosas, ¿no? Y, y yo nunca hablo o sea, nunca te voy a mentir para agradar, ujú, sino que te voy a decir lo que genuinamente pienso con respecto a lo que la Biblia dice. Y cuando empecé a hacer esa transición, porque hubo un momento que la Biblia no era la verdad en mi vida, ¿sabes? O sea, la Biblia era pues el libro de Dios, la palabra de Dios, pero no era mi verdad. O sea, mi vida no estaba centrada en lo que dice la Biblia. Era como había excepciones. O sea, sí, pero esto no, ¿sabes? O sí. sea, sí, pero aquí no. Sí, pero no. Entonces, cuando empezó esa transformación o este cambio,
pues sí hubo mucha gente que no le gustó, hubo mucha gente que tenía otras ideologías que se respetan y que cada quien tiene sus procesos y yo digo, ok, pues yo no soy quien para decirte, te digo la verdad, pero pues, que tú la tomes o no, o sea, ni siquiera Dios, Jesús obligó a alguien a que crea, ¿sabes? Ujú. Entonces sí fue difícil, me sentí solo, fue complicado para mí, pero pues ahí lo fuimos sobrellevando. Y todo esto dices que lo empezaste a vivir aquí en Monterrey. Sí, fue aquí en Ujú. Monterrey. O sea, en Mérida era otra cosa mi vida. O sea, Sí. nada que ver con lo que... Hay mucha gente que no cree el marco que era en Mérida, ¿no? Pero sí, o sea, y hay mucha gente que me ve aquí y cree que es una farsa todo lo que estoy viviendo. Pero sí, lo empecé a vivir aquí en Monterrey. Y bueno, yo he visto, me puse a investigarte un poco. Y vi que en tus redes hablas mucho de encontrar esta, bueno, que antes buscabas justo esto, llenar eh, un vacío, se puede decir, Ujú. que tenías por dentro, o sea, y teniéndolo todo alrededor, todavía no llenabas eso. ¿Cómo era para ti vivir eso? Ujú. Pues era un ciclo de nunca acabar. O sea, no podía Ujú, parar porque dolía el parar, ¿sabes? O sea, en ese momento tenía el cuerpo que quería, todas las mujeres que quería, el dinero que quería, los amigos que quería, la casa que quería, la libertad que quería en algún momento. Pero era muy difícil estar solo conmigo mismo. Y no estoy hablando de solo en mi cuarto viendo Netflix. O sea, no, era muy cómodo para mí, pero solo en intimidad conmigo. O sea, en esa intimidad, en esos momentos, yo sabía que hacía falta algo. Y dolía, y era incómodo, y evadía. Y las evasiones no siempre eran la tele, el celular, las redes sociales. O sea, yo no podía estar sin evadir, pues porque me era muy incómodo. O sea, me dolía ver el vacío que yo tenía, y me dolía ver lo insuficiente que me sentía, lo no valioso que me sentía. Entonces era como una droga constante el tener que llenarlo con algo y tener que llenarlo con algo y tener que llenarlo con algo. Y yo no sé, o sea, hay gente que veo que tiene años así. Yo me cansé al año y medio de estar de esa manera y fue cuando dije, de hecho, el motivo por el cual me vine a Monterrey, hoy entiendo que fue para todo lo que Dios y Cristo querían para mí, ¿no? Pero en ese momento yo me acuerdo que un día llegué y tenía un fajo de billetes, o sea, yo acababa de llegar de cobrar, o ujú. sea, tenía un fajo de billetes y yo me acosté en la cama y dije, no, o sea, es que no tiene sentido, o sea, de verdad yo me senté, ese día yo me senté y dije, esto no tiene sentido, no tiene ni un sentido, no me hacía falta nada, o sea, tenía todo lo que quería Miranda en ese momento, yo decía, no sé, o sea, si yo sigo así 5 años, yo creo que voy a querer matarme, o sea, no tiene lógica, no tiene congruencia, no tiene propósito, no tiene finalidad, ¿qué más? O sea, sí podía tener más dinero, sí podía tener más carros, más casas, o sea, se podía, pero ¿cuál era el fin? Y Sí. fue ahí donde yo dije, no sé, o sea, la salida más fácil para mí fue en ese momento, bueno, pues vamos a Monterrey, ¿sabes? Como de, a probar algo diferente. Aquí no voy a hacer nada, ¿sabes? Y fue que me vine a Monterrey. Y fue esa decisión la que me sacó de dejar de sentir ese vacío en ese momento. Pero pues aquí siguió, ¿sabes? Sí. Hasta que conocí a Cristo como tal. Sí, es muy... Bueno, yo lo veo mucho en personas que tal vez van por, lo mencionaste al principio, de que encuentran su... Ay, ¿cómo era? De que encuentran su poder en ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas personas que viven así y tú tal vez los ves y dices, ay, pero llevan una buena vida, o sea, saludable, se ve que trabajan bien y todo esto, pero es algo que hasta el pastor en la iglesia ha mencionado mucho, que se ha convertido como en una cultura de, de que ay, yo puedo todo solo, yo puedo y así, pero siempre creo que llegas a un punto en el que dices que realmente no, o sea, no puedo yo sola. Sí, claro. Y es que es ilógico. O sea, créeme que a esa irracionalidad llegué. Si tú tienes un vaso sucio, no importa qué líquido le pongas, va a estar sucia, ¿sabes? Ujú, Necesitas algo externo que limpie ese vaso. Y, y esas son las filosofías. No importa, si tú tienes unos lentes sucios, no importa cuántas caras los pongas, los van a ver borroso. Entonces cambiar de filosofía, cambiar de hábitos, cambiar de lo que tú quieras, no funciona. O sea, funciona un tiempo, ¿sabes? Tiene como una fecha de caducidad. sí. Hay unas que caducan más, mucho más tiempo, hay otras que no, Ujú, ¿sabes? Pero pues si tú lees el libro de Eclesiastes, o sea, te habla Salomón de todo eso, de que nada tiene sentido, todo es vanidad, o sea, todo es como perseguir el viento. ¿Por qué? Pues si tienes el hombre más rico del mundo, o sea, todo lo que tú quieras, pero simplemente es pura banalidad. Evidentemente, yo entiendo que Salomón no conocía a Cristo, no tenía el Espíritu Santo, y pues yo igual me he sentido igual de él, de que pues ahora qué hago, no hay una respuesta, no hay una salida. Yo ha sido muy frustrante, la verdad. Pero, pero sí, o sea,
esas filosofías banales, al fin y al cabo, cuando entendemos que nosotros somos el problema, siempre, si tú estás manchado, lo que agarras vas a terminar manchándolo, ¿sabes? Hay algo que necesitas limpiarte. No sé, por ejemplo, la otra vez puse a hacer galletas con Tania y a mí me choca tener esa sensación de estar embarrado, ¿no? Pero no podía quitármelo, o sea, todo lo que agarraba, o sea, era embarre y embarre y embarre y embarre. Y ahí fue donde dije, es que así es cuando cambio de filosofía, así es cuando cambio de mentalidad, así es cuando cambio alguna cosa. Y fue difícil porque siempre, la mentira más grande es que siempre puedes encontrar tú la solución y de que la respuesta está dentro de ti y que si tú tienes una introspección y que escuches un pensamiento, a ver, compadre, tú hiciste el problema. ¿Quién te dice que no lo vas a volver a hacer en algo nuevo? ¿Sabes? O sea, eso es lo que normalmente no nos damos cuenta. O sea, puedes salirte del lugar y ponerte en otro y va a pasar lo mismo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pase lo mismo? Pues no sé, ahí sí no tengo Sí. idea. Pero eso yo me di cuenta. O sea, el problema somos nosotros y hasta que no llega Cristo, hasta que no nos limpia, hasta que no nos renueva, es una reestructura, ¿sabes? Y es ahí donde realmente se siente una completud, pero es una completud de alguien que te está formando constantemente. Porque pues la salvación pues es un día, ¿no? Pero esta reestructuración, pues es el cambio de manera de pensar es constante. Entonces, pues hay momentos, ya estoy bien y otra vez la riego. Pues está Cristo, te levanta, te limpia y te vuelve a sacar. ¿Sabes? Y así. Y vas aprendiendo. Se supone que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero hay veces que no. Sí. Entonces, es más o menos como la idea que yo me di cuenta de decir, pues no, es ilógico que la respuesta esté dentro de mí. Si yo fui el que ocasioné el problema, ¿quién me dice que no, que si lo reparo no voy a volver a ocasionar? ¿Sabes? Como, y pongo un ejemplo muy burdo, creo que en algún momento lo dije, pero si tú le das un teléfono a un niño y lo tira, es como pensar, bueno, es que este era Samsung, voy a darle un iPhone, el iPhone ya no lo va a tirar. El niño sabe, el niño va a tirar porque es teléfono, ¿sabes? O sea, es Sí. como, pero así vivimos nosotros como en esta mentalidad constante de querer salvarnos por nosotros mismos, ¿sabes? Sí, me gusta mucho que mencionas eso, que, o sea, el problema, cuando te das cuenta que el problema somos nosotros, Ujú, ahí es donde creo yo que puedes empezar a rendir tu vida a Dios. Yo últimamente he visto, o he tenido esta realización de que entre más busco a Dios y entre más paso tiempo con Él, más sucia me siento. ujú. Porque yo digo, es que estoy viendo Él, su santidad y todo, y digo, es que yo no, o sea, todavía hay tanto, y tal vez hay personas que te pueden ver y decir que, es que no batallan con nada o así, pero es que no, o sea, es un constante batallar y un constante rendir de tu ego para poder acercarte a Él y para poder conocer su voluntad, ¿no? Ujú, sí. Eh, y pues bueno, o sea, ya, ¿cuándo crees que fue este momento en el que, o tal vez no es un momento porque dices, o sea, sí es constante, pero cuando te empiezas a dar cuenta de que tú estás dejando un poco ese marco de antes? Ujú. Por Cristo, ¿no? Por Sí, conocer. pues fíjate que nunca me sentí como obligado, sino, o sea, eso lo comparo como cuando me preguntan por qué le soy fiel a Tania, ¿sabes? O sea, mi fidelidad no viene por Tania, ¿sabes? Sino viene por Dios, o sea, y lo tengo muy claro, o sea, yo no puedo ser fiel por mí mismo. Y esto a algunas personas les es difícil entenderlo porque me dicen, no, es que tú sí puedes, porque has cambiado, que no sé qué. Y le digo, sí, pero, a ver, yo me conozco, ¿sabes? O sea, yo sé quién soy. No es que tú, o sea, a ver, tú me conoces más que yo, eso quieres decir, o sea, si tú me conoces más que yo, pues te doy la razón. Y no, genuinamente no estoy como minusvalidándome, sino estoy agrandando lo que realmente es Dios, ¿sabes? O sea, la humillación no es hacerme menos, sino hacerme real. O sea, creo que la gente piensa, humíllate a ti mismo es, hazte menos, es de chiquito. No, la humillación es verte tal cual eres comparado a lo que realmente es Dios, ¿sabes? O sea, eso pues humilla, como tú dices. O sea, es impresionante estar entre una línea recta y ver qué chueco estoy, ¿sabes? Como decir, no manches, esto lo hicieron con regla, la neta yo estoy así. Pero hay gente Sí. que no tiene esta línea recta y no ve esta desviación, ¿no? Entonces, de alguna manera fue para mí como esta pues esta verdad de decir, pues sí, como la fidelidad. O sea, la fidelidad no fui yo, sino fue Dios quien realmente me ha hecho fiel. Y lo mismo, o sea, cada cosa que ha cambiado en mi vida, que se ha acercado más a Cristo, ha sido por amor. Y ha sido como un abrazo, como un amor que me fue ganando, como algo que, es que cómo no amarlo cuando lo conoces. O sea, cómo no, lo que tú quieras, o sea, lo que tú pidas, lo que tú digas, ¿sabes? Aunque me cueste, aunque no quiera, o sea, así fue poco a poco el proceso. Por ejemplo, hay gente que me dice, ya eres cristiano, ya no escuchas reggaetón, ya no usas aretes, ya no. No, no es porque soy cristiano que pasó eso, sino porque pues, genuinamente hay cosas que. El ejemplo de casarme, la gente me dice, te casaste porque fuiste cristiano. Y no, me casé porque entendí la profundidad de lo que realmente significa un matrimonio
y un pacto en medio donde está Dios, ¿sabes? Yo no quería que mi relación se fuera al fracaso y por eso fue que di ese paso. Pero no fue porque soy cristiano que me casé, sino fue este enamorarme de Dios, este entenderlo. Y el proceso para casarme fue un proceso durísimo con Tania, de confrontar varias cosas, tanto familiares como personales, como de pareja, que dije, wow, o sea, si no hubiese dado ese paso, no hubiese comprendido todo lo que en este momento me transformó, que sin Dios no iba a poder, ¿sabes? Lo que te digo, o Sí. sea, ahí es donde las habilidades escasean y dices, esto tuvo que ser Dios, aquí tuvo que ser Dios, aquí tuvo que ser Dios. Entonces, fue este proceso poco a poco de transformación donde no fue con mis fuerzas, donde hay cosas, o sea, lo que hice con mis fuerzas fue renunciar a ciertas cosas, pero el proceso no fue mío, ¿sabes? Sí, no, siempre... eh, bueno, yo también, a mí me gusta mucho decir eso también, de que nunca es porque, ay, porque soy cristiana que dejo de hacer cosas, sino simplemente te encuentras con un amor verdadero, que es Ujú. el de Dios, y dices, si por amor a ti, pues es que dejas de, o Sí, sea, tú claro. solo vas, bueno, junto con Dios, ¿no? Te va diciendo de que ver estas cosas, vas cambiando esto y todo, pero no porque, ay, si no lo haces, o sea, ya te voy a odiar o te voy a dejar y te voy a hacer a un lado, sino porque realmente Dios, o sea, sabe lo que nos conviene, o sea, y Sí. sabe... Yo creo que muchas personas se fijan en eso, en dejar de hacer. Y es que Ujú, no dejé de hacer, sino que empecé a hacer otras. O sea, ¿por qué dejaste de comer hamburguesas? Porque empecé a ir al gimnasio y porque veo lo que cuesta la salud y porque yo estoy 2 horas en el gimnasio, ¿sabes? O sea, ujú, por eso dejé de comer hamburguesas. En ese momento no quiero comer hamburguesa porque estoy viniendo del gimnasio, estoy muertísimo y me acuerdo del dolor que sentí y prefiero no comérmela. Entonces empecé a hacer ejercicio. No es que dejé las hamburguesas, sino que empecé a hacer ejercicio. Lo mismo, o sea, la gente es, ¿dejaste de escuchar reggaetón? No, empecé a escuchar a Cristo, empecé a escuchar otras cosas, hago otras cosas, ¿sabes? sí, Que a lo mejor para ti no parecen atractivas y totalmente respetable, pero así como yo respeto que tú llenes de porquerías tu cabeza como el reggaetón, que para mí es una porquería, llamaba el reggaetón antes, ¿eh? O sea, no, pues tú también respeta lo que yo creo que para mí es sí, importante y ya, o sea, si respetamos como que nos llevamos bien todos, ¿sabes? sí, no, definitivamente. Y ahorita mencionaste, bueno, al principio mencionaste tu ministerio. Ujú, Eh, ¿Cómo o cuándo empiezas a ver de que Dios te está hablando de que, oye, este es el ministerio que quiero para ti y así? ujú. Pues creo que fue en, no sé, cuando tenía pláticas con personas, Ujú, a veces decían, nunca lo había escuchado de esa manera, ¿sabes? Y lo escuché demasiadas veces, muchas veces, muchas veces. Y entonces, o sea, Tania me decía, tienes una manera de explicar las cosas que a veces son un poco crudas. Y ha sido tanto positivo como negativo, ¿sabes? Pero trato de que la gente pueda entender lo que en algún momento a mí me costó demasiado porque, a ver, no voy a criticar, pero cuando a mí llegan y me dicen, es que tú estás lleno del fuego del espíritu y se abren cielos y cae la tierra y no sé qué. O sea, si tengo una semana de ir a la iglesia y me hablas así, no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, de verdad no quiero criticarte, no quiero juzgarte, pero qué sí. cool, ¿sabes? Ujú, Pero si me dices, ¿sabes qué? Es que Dios quiere mostrarte pues algo que está lastimando dentro de tu corazón. Y si tú le dejas que Él te lo muestre, pues puede ser como la pastilla de la Matrix, ¿sabes? O sea, tienes una opción, no lo quieres ver y sigues igual, o lo ves, pero hay que hacer algo con eso. Y ya, es una forma de explicarlo diferente a la revelación que por medio del Espíritu, que existe y es verdadero, pero no puedes hablarle de álgebra a un niño que está aprendiendo que una manzana más una manzana son 2 manzanas. Y no porque somos estúpidos, sino porque genuinamente no tenemos el lenguaje, ujú, pues evidentemente no todos tienen la disposición de, como en algún momento me pegó en el ego, de decir, yo quiero saber quién es Abraham y David y Juan y José y todo. O sea, no todos son así, ¿no? sí. Y hay mucha gente que se aleja. Entonces cuando empecé con eso de que Dios no es esto, sino es esto, y habla de esto, y habla de lo otro, pues hay mucha gente que dice, es que pensé que, por ejemplo, hace poquito fui a dar una conferencia y había gente pues que tenía todo tipo de mentalidad, ¿no? Y me dicen, yo pensé que me iban a venir a evangelizar, pero pues me hablaste del amor. Y yo, ay, mi cielo, te estoy evangelizando, ¿sabes? Como que Sí, eso es el evangelio, sí. básicamente, pero es una perspectiva diferente. Y así es como empezó. Y de repente pues empecé a hacer los videos, Ujú, había gente que lo entendía mucho más fácil, empecé a hacer como los grupos de lectura de Biblia y poco a poco fue como agarrando. Yo siento que fui el que, o sea, ese misterio existe, pero creo que Dios tiene algo mucho más importante para él en este momento, ¿no? Eso es ujú, importante para mí, pero quizá para él no. A lo mejor hay una persona que está haciéndolo ya de mejor manera y sin buscar reconocimiento y, no ujú. sé, tiene otro final, otra forma de ser que no es la mía. Entonces, ahorita siento que el ministerio que siento que genuinamente está es primero que nada, creo que ha sido, o sea, últimamente es como
primero, entender la paternidad de Dios, o sea, experimentar la paternidad de Dios y también llevar a otros hombres a que lo experimenten, ¿sabes? Es como lo que ha sonado ahorita mucho. Sí. ¿Puedes hablar de eso, de cómo tú experimentaste esa paternidad? Sí, o sea, creo que, a ver, siento que hay mucha orfandad en este momento. O sea, estamos en una generación donde, creo que todas, pero bueno, en este momento hay mucho divorcio. Mis papás no son divorciados, son casados, pero creo que no hay padres perfectos. Y eso es una herramienta que hace crecer un espíritu de orfandad. O sea, hacernos como sentirnos huérfanos en cierta área. ¿Qué es una orfandad? Siento que no me protegieron, siento que no me dirigieron, siento que no me cuidaron, siento que no me prestaron atención, siento que no me validaron. Y pues evidentemente son expectativas de nosotros hacia un papá que no cumplió. ¿Por qué? Pues porque no es Dios nuestro papá, ¿sabes? Entonces eso deja un hueco y empezamos a formar herramientas para defendernos pues, en el mundo de esa orfandad. Y cómo experimenté la paternidad. Acabo de leer un libro que está increíble, que te lo recomiendo mucho, se llama Hijos de la Intimidad. Okay. Es de Mariano, no me acuerdo cómo son sus apellidos, es un pastor argentino increíble. O sea, es el libro del año para mí, ¿sabes? O sea, me encantó. Y habla mucho de eso, de cómo ser hijo de Dios, de cómo ser hijo de la intimidad, se dice, ¿no? Y que hay mucha gente que pues, son religiosos, pero muy poca gente que es hijo de la intimidad. Entonces empecé a experimentar la paternidad de Dios con la disciplina, con la obediencia. Y fue difícil para mí porque pues era como un caballo rebelde que no quería ser tomado por nadie, pero de repente fui como escuchándolo y decir, mira, a ver, aunque no te entienda, si yo quiero experimentarte como papá, tengo que, lo pongo así, o sea, Dios ya nos adoptó como hijos, pero nosotros no lo hemos adoptado como papá, ¿sabes? Y para que, a ver, Él nos adoptó como hijos aceptándonos tal cual es, con nuestras rebeldías, con nuestras Sí. cosas. Pero la pregunta es si nosotros hemos adoptado a Dios como papá con su obediencia, con su disciplina, con su todo. Y hay veces que no. Y para mí fue así. Entonces, empezar a adoptar la paternidad de Dios ha sido un proceso súper complicado para mí, porque lo primero que empezó es disciplina. Sí. Después, obediencia. ¿Sabes? Entonces, ¿Y qué era esa disciplina? lo que te dije en el ministerio. O El sea, ministerio. sí, o sea, deja esto y haz esto. Ok. ¿Sabes? Y es como, pero ¿por qué? Entonces no lo hagas, ¿sabes? O sea, Dios no pelea. Es como de, ok, no Sí. pasa nada. Yo voy a estar contigo haciendo lo otro. No, pero es que yo no quiero hacer lo otro porque siento que no me siento bien ahí. Bueno, entonces haz esto. ¿Pero por qué? Ese tipo de cosas ha sido como, ya luego lo hago y digo, ya entendí por qué. Bueno, ahora esto. Pero aquí se acaba de terminar esto. Bueno, entonces no lo hagas. Ha sido como este ir y venir, pero créeme que genuinamente he sentido mucho más su cuidado, su provisión, su amor, su cercanía. Entonces, eso de dejar de ver a Dios como un papá ha sido muy diferente para mí. Ha sido demasiado diferente. O sea, hay unos brazos. O sea, antes era un Dios al cual podía ir a orar, a ir con Él. Pero ahora son unos brazos que puedo ir a que me abracen, a llorar, a reír. Pues como un papá perfecto, ¿sabes? O sea, Sí. ese papá perfecto. Entonces ha sido transformador para mí. Pero pues como todo papá, todos queremos un Dios que nos hable y que nos diga, pero a veces no queremos un Dios que nos confronte, ¿sabes? Y el papá es todo, pues es tu papá, ¿sabes? Sí, Como que claro. de alguna manera. Fíjate, yo estoy leyendo un libro que se llama Cómo ver a Dios como el papá perfecto, como el Qué padre cool. perfecto. Y al principio habla de cómo hay algo dentro de nosotros que busca la aceptación de nuestro padre. O sea, ya si tuvimos un padre, bueno, no, un padre bueno, un padre que estuvo ahí o un padre ausente, ¿no? Siempre tenemos esa necesidad de que nos apruebe, de que nos dé esta bendición. ¿Por qué? Porque eso nos dirige a la identidad que tomamos. Y entonces si vemos a Dios como el Padre perfecto que es, pues ahí como que vamos adoptando su identidad. Y te pregunto, o sea, ¿cómo ha sido para ti adoptar esa identidad en Cristo? ¿O qué has encontrado? Ya nos explicaste tal vez los choques que has tenido, pero ¿qué has encontrado en esa identidad? Mm. Sí, o sea, a ver, como, ¿a qué te refieres para poder contestar un poquito más concreto como que la identidad? Para que sepa. Pues no sé, o sea, tal vez antes buscabas en todas partes para poder validarte o algo. Ahora que empiezas a buscar a Dios y empiezas a ver que es perfecto y que es santo y todo, ¿qué efecto tal vez tiene en ti, en cómo tú te ves a ti? Ok. Sí, creo que de alguna manera algo que me costaba mucho a mí. A ver, quiero hablar en este contexto porque mi papá es un papá increíble. Es la manera en la que yo vi todo esto, ¿no? Pero de alguna manera yo sentía que había una ausencia de sostén económico. Nunca me faltó absolutamente nada. Simplemente para mí tenía un costo
todo lo que yo pedía, ¿sabes? Tanto emocional como regaño, como tu trabajo, lo que sea, X. O sea, en mi casa no faltaba comida, no faltaba absolutamente nada. Mi papá nunca me pidió un solo peso. Es más, si yo me regresara a vivir a casa de mi papá no pediría un solo peso. Pero todo lo externo, pues tienes que hacerlo tú. Yo estaba en un colegio donde generalmente era gente de mucha lana. Entonces, habían cosas que en algún momento yo veía y porque él sí tiene. Y empezaron las comparaciones. Después de todo esto, yo empecé a entender que había alguien al que yo no podía recurrir. O sea, yo tenía esa idea. Dije, bueno, si falta esto, ¿a quién recurro? No está mi papá para comprarme unos tenis o lo que sea, ¿sabes? Y eso, a lo largo del tiempo, cuando me caso con Tania, fue algo muy difícil para mí porque yo decía, es que si me hago cargo 100% de toda la responsabilidad económica, pues ¿a quién recurro? ¿Sabes? O sea, como que, pues mi papá está ahí. Si, o sea, mi papá es como que si quieres venir a vivir a casa, vente y no pagas nada, pero pues no te voy a poder apoyar en tu Sí. matrimonio. Y no es obligación, o sea, es totalmente entendible. Pero me daba miedo. Entonces yo no sentía capaz de poder sostener un matrimonio. Y a partir de que empecé con esta, y siempre había tenido como altibajos económicos, o sea, tiempos de mucho dinero, tiempos de bajo, de nada de dinero, y era como de, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, esa desesperación, ¿no? Y en el ministerio, que, bueno, no era ministerio, lo que yo creía que era mi ministerio. Entonces, una de las cosas más difíciles para mí, yo antes tenía una empresa de bienes y raíces. Okay. Y yo odié esa empresa, según yo, ¿sabes? ¿Por qué la odié? Porque de alguna manera no tenía un propósito, estaba vacía y porque en el fondo yo quería ser un rockstar, ¿no? Entonces, Dios voy a hacer un paréntesis muy, muy amplio, porque muy, muy chico, porque si no voy a alargar mucho, pero no voy a contar cómo, simplemente Dios me dijo básicamente que quiero que regrese a los bienes y raíces. Y yo como que, ¿pero por qué? O sea, y fue muy claro, o sea, no había otra manera. El punto es que yo tenía unas deudas hace un mes que dije, no sé cómo le voy a hacer. Hice cuentas, literalmente, así como llevé mis 5 panes y mis 2 peces, literal, y le dije, señor, mira, esto es lo que hay, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a solucionar, pero tengo que solucionarlo, no hay de otra. Y haciendo esto, el ministerio no va a dar, o sea, honestamente no va a dar. Y yo ya no me sentía bien de vivir de esto, ¿sabes? Además. Entonces Dios me dijo, regresa a bienes y raíces. Y yo dije, nah, o sea, no te pases, o sea, lo que quieras menos eso, o sea, no, no, eso no lo quiero. Y me dijo, hazlo. Fue un berrinche, rabieta, mirando, o sea, a mis 32 años hice una rabieta a Dios. Esa rabieta terminó y le dije, lo voy a hacer solamente porque tú lo dices. En 4 días, 4 contaditos, me dio 4 veces más de lo que necesitaba para la deuda. O sea, literal fue la de los panes y los 2 peces de que recogí las obras y sobraba todo lo que necesitaba. Y dije, es que es impresionante, ¿sabes? O sea, fue esa parte donde yo experimenté su paternidad y me dijo, yo soy tu papá y yo no le debo a nadie, Marco. O sea, yo no le debo a nadie. Y cuando tú me obedeces, yo no le debo a nadie. Yo no soy un limosnero, yo no soy alguien que le deba y tú eres mi hijo. Y si mi hijo tiene un problema, yo voy a responder por él. Y fue una parte donde me fue transformando, o sea, lo cuento y me erizo, porque donde fue transformando mi corazón de huérfano a entender que había un padre al que yo podía recurrir, ¿sabes? Y ha sido complicado. Y ahí entendí también lo de la parábola de la semilla de la mostaza. Que a veces, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, pudieras mover montañas. Y antes de mover montañas físicas, yo me dije, ¿cuáles son las montañas que impiden mi relación con mi papá? ¿Sabes? O sea, con mi papá del cielo. Y la fe mueve esas montañas. Entonces, ¿qué es lo que impide mi paternidad con Dios? ¿Qué es lo que impide el sentirme hijo de Dios? ¿Cuáles son esas montañas? Y me di cuenta de eso. Primero el orgullo, la rebeldía, el que era un hombre que estaba muy lastimado en el emocional. Y yo dije, yo no quiero que me... O sea, todas esas cosas se fueron como sanando poco a poco. Y ahí entendí que habían muchas cosas que pues también la gente necesita escuchar y pues que hay un papá que está ansioso de, pues el hijo pródigo habla de eso, ¿no? De recibirnos, de amarnos, de besarnos, de darnos lo mejor, de vestirnos con las mejores ropas, de darnos los mejores alimentos. Y pues eso fue lo que experimenté y aún así sigo siendo imperfecto, sigo teniendo miedo de que no vuelva a suceder, sigo pensando, ¿y qué tal que no vuelva a pasar? Y estoy aprendiendo pues a ser hijo de Dios, porque es un aprendizaje, es otro proceso. Y ya quizá la cuarta, quinta temporada, si vuelvo a hablar contigo, te conté, mira, Miranda, pasó esto, pero Sí. son esos procesos que te digo de Dios que nunca acaban, ¿sabes? Sí, siento que todo cambia completamente cuando ya empiezas a experimentar a Dios como padre. Sí. Incluso vi hace, no me acuerdo, hace una semana, que incluso cuando Jesús les dice a los discípulos de que cómo orar, porque ellos les preguntan, él dice, o sea, Padre nuestro, o sea, Claro. no dice Dios que estás en lo alto, que sí es todas esas cosas, o sea, sí es soberano y es todopoderoso y todo, pero es Padre también. Y tenemos esa, ¿qué se le puede decir? Privilegio, de poder llamarlo y decir, Padre, ayúdame.
porque creo que ahí, o sea, ahí es donde empiezas tú a verlo de esa manera y a crear más a esa intimidad y realmente confiar en él, porque siento que de la mano de la fe va la confianza en que Dios puede hacerlo. Totalmente. Y a mí cuando me preguntan de qué trata la Biblia, o sea, a resumidas cuentas, en esa temporada lo puedo decir así, o sea, es un Dios que quiere tener una relación con nosotros, que fue imposible tenerla por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, y que mandó a su único hijo a morir por nosotros para que podamos llamarlo el día de hoy papá. Esa es Sí. la historia de la Biblia. O sea, si tú lees la Biblia, el propósito de Dios siempre ha sido ser nuestro papá. ¿Y por qué no olvidar lo soberano, lo eterno, lo omnipotente? ¿Por qué no olvidarlo? Porque no hay que confundirlo con un padre terrenal, porque es un padre perfecto, es un padre Sí. celestial. Y cada vez que yo quiera compararlo con mi papá terrenal, indiferentemente del padre que hayas tenido, como tú hayas tenido, como tú dices, un padre muy bueno, pues es imperfecto, porque es humano, Ujú. simplemente ahí. Pero Dios es un padre perfecto. Entonces, Sí. esa es la historia bíblica. Si tú lees la Biblia, es un Dios que quiere tener una relación contigo, que como no pudo porque estábamos súper tercos, llenos de orgullo y arrogancia, mandó a su único hijo para morir por nosotros y para que hoy en día podamos llamarlo papá. Esa es toda la historia de la Biblia, ¿sabes? O sea, y me encanta porque, pues evidentemente, cuánta gente no tiene la raíz de todos los problemas porque tienen un corazón huérfano, ¿sabes? O sea, de no Sí. aceptación, de no reconocimiento, de no validación, de no seguridad, de no lo que sea, ¿no? Pero sí, cambia tu vida cuando tienes a Dios como papá. Sí, completamente. Yo tengo la curiosidad de saber cómo es que Dios te habla. ¿Cómo Dios me habla? Creo que no lo he tocado en otros episodios, pero... Es difícil Ujú. describirlo porque es diferente el sexto sentido al discernimiento espiritual. O sea, son dos cosas que se parecen, pero no siempre trae paz. Yo no creo que a mí la manera en la que Dios me habla siempre trae paz. El resultado sí, pero cuando me habla no siempre siento paz, ¿sabes? Esa es la verdad. Y me habla como un pensamiento obvio. Si lo pudiese definir de una manera muy concreta, es un pensamiento muy obvio que no deja de rondar en mi cabeza, y en mi cabeza, en mi cabeza. Y no siempre está anclado con mis sentimientos. Como te dije, o sea, yo no haría esto. Lo primero que pienso es, yo no haría esto y por qué quiero hacerlo. Así me habla Ok. Dios, ¿sabes? Como de, no sé, cásate. Y yo, ¿de dónde viene esto? Estaba fuera de contexto, no lo haría, no sé cómo, es imposible. Empiezan como esas cosas, pero hay lo que me impulsa a hacerlo, ¿no? Él deja el ministerio y ponte a hacer esto. No lo haría, no sé, o sea, siempre me ha hablado de esa manera. Y también Sí. me habla mucho como en intimidad, me habla mucho a través de la Biblia. Hay veces que siento como palabras, como le dicen, palabra rema, que es el nombre cristiano, religioso, pero una palabra, yo le digo una palabra que marca, una palabra que es para ti, o sea, que sientes que estás hablando y que de verdad sale la palabra y dices, wow, me está hablando a mí, ¿sabes? Sí. Entonces me habla así, nunca lo he sentido como algo sobrenatural, aunque puede ser que lo sea, pero lo veo algo normal, es como, o sea, siempre estoy muy acostumbrado a tener conversaciones conmigo mismo que parece una locura, no estoy hablando conmigo, simplemente dentro de mí, oye, ¿por qué esto, Marco? Y no sé qué, mira, pasó esto, hago mucha introspección y en eso entra Dios. Y de repente me interrumpe la plática y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y así lo veo. O sea, suena un poco loco si quieres, pero es muy obvio. No, Sí, sí, sí. sí, yo, o sea, te pregunto porque no, siempre escucho a personas decir que no es que Dios me dijo que hiciera Ujú. esto y así. Yo batallo mucho en decir Dios me dijo, Mm. porque a veces, como tú, o sea, yo pienso y pienso y pienso y pienso y yo mismo me respondo a veces, pero sí he notado que las veces en que yo puedo decir, "Ay, es que Dios me habló", es cuando ha sido un pensamiento que choca con mi ego. Ujú. O sea, que yo digo, ay. Sí, es que sí. O sea, definitivamente sí. Pero es que te lleva a cosas así. O sea, por ejemplo, cuando le dijo... ¿A quién le dijo? Fue a Josué. Ujú. Que dé la vuelta a las murallas 7 veces. O sea, pues evidentemente que iba a decir, yo pensé en agarrar ollas y estar... O sea, pues no, es algo muy obvio que Dios te dijo. Abraham, que mate a su hijo. ¿Sabes? O sea, pues Dios se lo dijo. Cuando Sí. Dios te dice algo, es porque va algo fuera de lo común, de lo que harías tú o que para Ujú. los demás es algo loco, ¿sabes? Pero genuinamente es así. O sea, deja tu parentela y vete al... O sea, ese tipo de cosas, pues evidentemente son las que Dios te dice. Sí. Y también yo acepto que me he equivocado en cosas que pienso que Dios me ha dicho y no me las dijo. Y también es humano decir, esto no me lo dijo Dios, yo pensé que sí me lo había dicho y me confundí, me equivoqué, no era por aquí, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿cómo sé cuándo me lo dijo Dios y cuándo no? Cuando el resultado verdaderamente no trae nada bueno ni para mí, ni para mi familia, ni para los de mi alrededor. Es una tontería que yo diga que Dios me dijo que yo haga esto, ¿sabes? Entonces, creo que sí ha pasado. A mí me ha pasado y he pedido perdón en el sentido de que no fue Dios,
no me lo dijo Dios y te pido unas disculpas si soy humano y también la regué, ¿sabes? Sí. Entonces sí. Y es muy bonito saber también que en esos momentos, o sea, Dios te demuestra su gracia. Porque creo que alguien que tal vez está recién conociendo a Dios y escucha de todas partes que es que Dios me dijo que hiciera esto y yo actué y así. Y se puede llegar a tal vez frustrar un poco porque dices que yo no sé qué quiere que Dios, o sea, que Dios haga yo, o sea, no entiendo, no lo estoy escuchando y todo. Y es bonito saber que aunque tú tal vez piensas de que es Dios y no es, y lo haces y tal vez no termina como pensamos, es bonito saber que Dios te va a abrazar, o sea, te va a mostrar su gracia en ese momento también, o sea, no te va Sí, claro, no te a va a patear. castigar, ajá, de Sí, que no. no, ya no me escuchaste bien, Sí, ¿sabes? O sí, sea, ¿cómo que no totalmente. me escuchaste bien? Sí, totalmente. Y pues bueno, Marco, ¿qué es algo, o no sé si quieras compartir algo último de tu testimonio? Mm, Pues que no, o sea, yo lo que diría es que no confundan a Dios con la religión. O sea, que creo que hay mucha gente que hoy está peleada con la religión, totalmente válido. O sea, creo que pues todos son humanos y todos son imperfectos. Y si en algún momento te dañó alguna iglesia, te decepcionaste de una persona, no sé, no te escucharon, no te vieron, pasó algo que fue irracional para ti, una muerte de una mamá, de un papá, algo que dolió mucho, que a veces no confundamos Dios con ese tipo de cosas, ¿sabes? Y creo que hay mucha gente que ha confundido a Dios con la religión y se ha alejado por eso. Pero que te atrevas a conocerlo tú, que te atrevas a cuestionarlo. O sea, Dios no le enoja que lo cuestiones. Le enoja que lo cuestiones si no estás esperando que te responda, ¿sabes? O sea, si tú llegas con Dios y le dices, es que ¿por qué hiciste esto? A ver, dímelo. Que no sé qué. O sea, como los fariseos, ¿no? De que les preguntó, a ver, dime de quién es el bautismo, de Juan o de Juan, de Dios o del cielo, ¿no? Y pues dijeron, no, pues no sé. Pero porque no querían recibir una respuesta. Pero que vayas con un corazón dispuesto a escuchar la respuesta. Y creo que no ha habido no ha habido una persona que le haya preguntado a Dios o le haya dicho a Dios que no haya sido respondida si tienen un corazón dispuesto, ¿no? Entonces, para mí es eso, o sea, creo que eso sería lo que quisiera compartir y que genuinamente pues hay un papá que te está esperando y no sé cuál haya sido experiencia de papá que hayamos tenido cada quien, pero que te permitas conocer lo que es un verdadero padre perfecto y que honres al tuyo. Sería lo que compartiría, ¿sí? Sí. Y bueno, yo te doy muchas gracias otra vez por estar aquí. No, no. Mencionaste que habías sacado un libro. Ujú. Es como un devocional, ¿no? Es un devocional, sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, o sea, en que dejé todo este show, también dejé las redes sociales y como que en algún momento me puse a escribir y saqué un devocional de 30 días que se llama Abre los ojos, 30 días con Jesús. Y habla de eso, de cómo ver lo eterno de una manera simple, de una manera real y de una manera práctica, ¿no? O sea, que lo eterno no es no únicamente cuando nos vayamos al cielo, sino lo eterno está vivo, se puede ver con los ojos cerrados y es algo que se explica de una manera muy fácil. Entonces el libro lo explicó como versículo, una reflexión y preguntas para que constantemente, mira, se trata de esto, se trata de esto. Entonces lo tengo en mis redes sociales, lo pueden ir a checar en el link y pues nada. ¿Es digital? Es digital, sí, sí, Ok. lo hice digital. No, qué padre. Sí, sí. Felicidades. Muchas gracias. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio con Marco. Espero que se lleven genuinamente que Dios los ama, o sea, que Dios es el Padre perfecto y Él quiere tener una relación contigo, como mencionaste, o sea, olvidarnos de la religión, olvidarnos de las expectativas de otras personas o tal vez los daños que nos han causado las personas y así, y enfocarnos totalmente en quién Dios es, en quién Él dice que somos nosotros y experimentar ese amor que solamente Él nos puede ofrecer. Y pues sí, nos vemos el próximo episodio, que tengan un muy bendecido día y recuerden que Dios siempre va delante de ustedes.